Hola, muy buenas tardes. Me llamo Brenda Ciclari González Hernández y este video es principalmente para hacer un pequeño mini blog donde hablaremos de mi vida durante la pandemia. Pues obviamente todos sabemos que cuando se declaró la pandemia ante toda la humanidad fue el 11 de marzo, ¿verdad? Más que nada. Y el 11 de marzo del 2020, más que nada. En ese año, precisamente cuando empezó la pandemia, eh, fue un cambio muy diferente. Más que nada porque yo estaba pasando por problemas familiares muy fuertes y el hecho de que llegara la pandemia pues nos dio la oportunidad de valorarnos, de valorar más bien quién está y quién no está al lado de nosotros ahorita que pues ya no hay pandemia más que nada, pero pues valorar esos recuerdos más que nada y entender que estamos, a qué propósito estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué propósito vamos a lograr? ¿Qué propósito tenemos en esta vida? Y pues en sí, ¿verdad? Lo primero que yo quiero hablar durante el proceso de la pandemia que yo tuve en mi persona es de que cuando se declaró pandemia yo estaba estudiando en una universidad privada que está en Municipio Libre, si no mal me acuerdo. Sí, Municipio Libre y se llama Tecnológico Universitario Aguascalientes, sí. Ahí estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial. Estaba en cuarto semestre cuando pasé lo de la pandemia. Antes de que empezáramos la clase está en línea y todo el, el caos que se vino con eso, yo vivía con mis papás, ¿verdad? Pero por problemas muy personales y muy fuertes decidí salirme de mi casa. En ese tiempo yo me fui a vivir con una tía, una de las hermanas de mi mamá. Entonces ahí duré como 2 meses. Sí, duré viviendo con ella 2 meses hasta que, como dicen, a los 3 días el arrimado apesta, ¿verdad? Más que nada. Y entendí que pues había, ahora sí, como cuestiones que ella y yo no nos llevábamos bien, chocábamos mucho y todo eso. A pesar de que pues en ese tiempo yo tenía como un novio muy conflictivo en esa cuestión. Mi tía, de hecho mi familia no lo quería. Fue una de las principales cosas por las cuales yo decidí salirme de mi casa. Que hasta ahorita que ya regresé con mi abuelita, con mi mamá. Bueno, pero eso será más adelante como les explicaré cómo regresé. Una de las cuestiones es que uno piensa que esa persona va a ser la indicada y resulta que no. Hay una vida detrás de lo demás y nunca te debes aferrar a las cosas. Y yo me aferré mucho a él, entonces siento que por una cosa fueron mis decisiones, pero también él influyó mucho en mis decisiones. Pero pues aquí seguimos, más que nada. Entonces yo estaba estudiando, empezaron las clases en línea y fue en el momento que pues yo me di cuenta que pues que era un gasto, ¿verdad? Más que nada que era un gasto de mantenerte tú sola, de estudiar, de trabajar, de todo. Yo en el 2019, sí, en el 2019 en agosto, entré a trabajar a Sensata, más que nada, en el turno de la noche, porque pues en ese tiempo pues yo ya no estaba estudiando, me había salido de la universidad donde había quedado desde un principio porque reprobé una materia, no pude pasar esa materia y pues en esa universidad, si repruebas una materia un cuatrimestre, pues ya
te dan la oportunidad de reinscribirte, pero después de un año, o nomás cursar ese cuatrimestre, nomás esa materia, y ya, nomás pasa esa materia. Entonces, pues, se me hizo como que no. Entonces, decidí meterme a trabajar. En donde trabajaba anteriormente era Sensata Technology, estaba en el turno de la noche. Y duré 3 años hasta eso, casi 3 años. Me faltaron me faltó casi un mes solamente para cumplir los 3 años de antigüedad. Sí me pesó cuando me salí, pero de todo lo malo viene algo bueno. Y eso lo comprendí ahorita donde estoy trabajando. No sé, ahora sí como, yo lo siento como que es mi sueño más soñado, digámoslo así. Pero está muy a gusto mi trabajo actualmente, ¿verdad? Pues bueno, les cuento. Pues duré la pandemia viviendo con mi tía 2 meses, ¿verdad? Prácticamente. Fue cuando ella trabajaba también, ella trabaja en el Tecnológico de Monterrey. Y pues ella trabaja ahí, actualmente todavía sigue. Y ella me veía las clases y me veía pues cuánto ganaba y cómo me podía administrar. O sea, ella me aconsejaba más que nada, ¿verdad? Porque pues uno cuando se independiza en esa cuestión, pues no sabe de los gastos, no sabe nada de eso, ni de agua, ni de luz, ni de internet, ni nada de eso. Entonces, llegó un momento que ella me comentó de la universidad de Pabellón de Arteaga y prácticamente estaba la carrera que yo había estudiado en la preparatoria, que era técnico en logística. Y pues me animé, ¿verdad? No sabía si iba a terminar, a concluir mi carrera, pero pues aquí seguimos y sí deseo ya concluirla, ya me falta muy poquito y pues gracias a esa orientación de mi tía, pues aquí estamos, ¿verdad? Más que nada. Se me olvidan las ideas, pero el cambio a la universidad fue más que nada porque pues mi tía me orientó que pues era más fácil, más económico, pues ahorita que pues, empezaba la plenitud la pandemia, iban a empezar las clases en línea y ella me decía que pues me podía acomodar más que nada, acomodarme en un sentido de estabilidad ahorita que iba empezando a independizarme, a entender cómo se maneja todo el rollo de independizarte, ¿verdad? Más que nada. Pero pues bueno, después de eso yo me salí de mi universidad, de donde estaba, de la privada. No solamente por eso, sino que tuvo otro motivo. Generalmente desde que yo entré, pues apenas había iniciado la carrera de la de ingeniería industrial. Entonces la certificación que tenía ante la SEP no estaba, pues no la tenían aquí en Aguascalientes, solamente en otro estado y así. Pero no estábamos seguros que al momento de finalizar nuestra carrera, pues nos dieran el certificado que habíamos egresado de aquí. Entonces ese fue el miedo que me orilló más a cambiarme que al hecho de estudiar hasta pabellón. Yo no sabía que había combis hasta pabellón, yo no sabía nada, o sea, literalmente estaba fuera de eso, porque cuando estudias aquí en Aguascalientes universidades foráneas como Pabellón, el Llano, el Retorno, no son muy habladas, generalmente no hablan mucho de ellas, o no conoces a personas que estudien ahí. Generalmente donde yo vivo actualmente es en el sur de Aguascalientes y pues acá se escucha la UA del Sur, la UTA, la Metropolitana y creo que son las más escuchadas, pero pues más al norte, más o menos en Centrada y Norte, está el ITA, la UA y todas ellas. Pero generalmente cuando yo fui a la Expo, pues yo nunca los vi, la verdad, nunca los vi. Creo que si me haya definido irme hasta Pabellón de Arteaga en ese entonces, cuando recién había egresado de la preparatoria, pues
ya estuviera graduada, yo creo que ya estuviera culminando mis estudios, pero pues todo pasa por algo, ¿verdad? Hasta que aprendes o hasta que te dices, lo tenía que hacer y no lo hice. Y pues, cosas que suceden, más que nada. Pero hay que aprender las lecciones que te da la vida y emprender esas cosas más que nada. Y más que nada, yo siento que aprender de las palabras que te dicen unas personas, porque yo no creía a las personas. Yo no creía en que pues, yo me podía ir hasta allá. O sea, lo ves imposible, pero si te lo propones, lo vas a hacer. Si no, no. Yo siento que no lo vas a poder hacer. Pero cuando ya vas diario hasta allá, te acostumbras. Llega un momento de que te acostumbras, ¿verdad? Y pues ya. Y pues es el primer vlog, es la primera parte de 3, creo. Y pues aquí seguimos. Hola, bienvenidos. Y esta es la segunda parte del mini vlog que estábamos hablando de mi vida durante la pandemia. En donde nos habíamos quedado en la anterior parte era que pues decíamos de la dificultad de que tú piensas que no eres capaz o no nos creemos capaces de irnos a universidades foráneas, pero creo que si queremos lo podemos hacer. Y pues creo que en eso lo tenemos bien entendido y definirlos nosotros, porque las metas las ponemos nosotros, no los demás. Y saber hasta dónde podemos llegar, porque sí es una meta. Creo que yo siento que yo lo tengo como una meta. Entonces, pues aquí la veremos. A partir de que pues me voy a vivir con mi tía, sigo trabajando de noche y pues como les había comentado, yo duré con mi tía 2 años. 2 meses viviendo con ella y pues llegó un punto de que chocamos, ¿verdad? Más que nada chocamos. Y yo me decidí a vivir sola, ¿verdad? Más que nada vivir en ese tiempo, irme a vivir sola en ese tiempo, más que nada. Sí me dio miedo, no lo niego, sí fue una experiencia, pues, ¿cómo les diré? Triste, feliz, difícil. Creo que sí, la palabra para mí fue difícil. Porque nunca crees o nunca te crees capaz de las cosas. Y yo nunca me creí capaz. Y en ningún momento en mi vida pensé más bien independizarme de mis 20 años. Fue muy duro, no lo niego, fue una etapa muy dura en mi vida. Que hasta la fecha lo recuerdo y me da tristeza. Pero hay que aprender de los errores. Más que nada hay que aprender de los errores que uno hace en la vida. Entonces sí es muy dura. Nunca he hablado he hablado con alguien de esta etapa, ¿verdad? Más que nada porque al momento de que yo choco con mi tía con la que estaba viviendo, decido irme a vivir sola, pero no porque yo quisiera, sino que esa persona con la cual tuve muchos problemas con mi familia me aconsejaba que la mejor opción para vernos, para estar juntos, para todo, era que yo me saliera de con mi familia, que esa era la solución. Después me fui con mi tía y pasó lo mismo. Mi tía me puso entre la pared de él o vivir con ella. Entonces yo decidí irme solamente por él, por querer estar con esa persona que ahorita ni siquiera está ya, a lo mejor nos ha olvidado, no sé,
Pero cómo hay personas que te influyen en tus decisiones. Entonces, yo le hice caso. Yo me fui a vivir sola en una habitación literal con nada. Literalmente no tenía nada. Solamente era mi cama. Era lo que tenía. Todo lo demás, todo lo que yo tenía, bueno, en ese tiempo cuando yo vivía con mi tía me dormía en una colchoneta. O sea, chiquita. Ahí es donde dormía. Mi ropa la tenía en el piso, todo lo tenía en el piso, no tenía nada. Cuando yo me voy a ese cuarto, que me cobraron creo que 1500, tampoco tenía nada. No tenía nada hasta, creo que después de un año. Sí, después casi de un año empecé a deshacerme de mis cosas. Prácticamente me empecé a deshacer de mis cosas. Pero llegar a un cuarto y no tener nada es una sensación horrible. Horrible, horrible, horrible. Le agradezco a esa persona porque ella fue la que me siguió impulsando a seguir estudiando, a superarme, ¿verdad? Si no, créanme que en este momento no estuviera aquí, pero lo tenía que hacer por mí y no por nadie más. Entonces yo llego a esa habitación y empiezo a tener mucha... Llego a esa habitación y me empieza a dar una tristeza, ansiedad, una depresión. Me daba mucha depresión. Mucha, porque llegaba de mi trabajo. De hecho, es otro detalle. Mi transporte, mi camión, no pasaba por ahí. No pasaba por donde yo vivía. Entonces me tenía que ir caminando un buen pedazo. O sea, duraba como 20 minutos para llegar a mi casa, 20 minutos para llegar a la parada. Entonces era un caos cuando se me hacía tarde. Porque si se me hacía tarde, se me pasaba el camión y ya no alcanzaba el camión. Me tenía que ir hasta allá en taxi. Y pues era el dinero que no tenía en ese entonces. Entonces yo llegaba de trabajar, tenía que conectarme a mis clases en línea cuando empecé. Y no podía, o sea, a veces me ganaba tanta la tristeza que mejor me dormía todo el día. O más que nada, también uno de los detalles de que pues empezaba a administrar mi dinero y a veces no me alcanzaba para comer. Entonces trataba de dormirme casi todo el día y no más cenar. O irme a comida antes del trabajo. Así duré como hasta noviembre, más o menos. Entonces, sí fue muy duro. En ese proceso de que yo me independicé y todo, poco a poco me fui haciendo de cajas de madera de las que trae la fruta. Esos eran mis cajoncitos donde yo metía mis cosas. No tenía mesa, no tenía nada. Y me acuerdo, tengo fotos donde me tomaba unas fotos donde tenía un espejo, que me pude comprar un espejo. Y sale como tenía mis cosas y digo, ay, güey, me cala porque sí fue una época muy dura. Más que nada porque en ese tiempo yo trataba de zafarme, de quitarme de esa persona, de ya no estar con ella, pero ahora sí, como dices, te aferras a una persona, no la quieres perder y te aferras y no nos llegaba nada bueno, ¿verdad? Más que nada no nos llevaba nada bueno. Entonces, yo conocí a una persona ahí en Sensata, me enamoré de él, decidí dejar a mi otra pareja, pero por él, pero pues con esa persona de mi trabajo pues no duró tanto. Sí lo quise mucho, sí lo veía como un posible futuro de vivir con él, estar con él, así. Yo lo veía así. Pero pues él nunca me vio así, lamentablemente no. Pero pues al fin y al cabo le deseo lo mejor. Siempre le deseaba lo mejor, siempre. Yo creo que si le volví a ver,
pues sí le daría un abrazo y decirle gracias, más que nada, porque sí fue un gran apoyo cuando empecé a vivir sola. Él era el que estaba conmigo prácticamente. Después de él volví al ciclo, ahora sí como dicen, al vicioso ciclo de volver con mi expareja, con la que tuve todo este show. Porque pues él, digamos, yo lo consideraba mi primer amor, así. Pero siento que no lo fue. Siendo muy en fondo de mi corazón que no lo fue. Y pues es triste. Es una situación triste porque pues yo deseaba todo con él. Pero pues no se puede. Cuando no se puede. Y pues, ¿qué más le hacemos? Entonces, así sucede. En noviembre, sí, en noviembre más o menos, él me consiguió un cuarto igual, es un cuarto amueblado, donde pues ya incluía ¿cómo se llama? Tu closet, un baño privado, agua caliente, calentador y todo eso. Entonces fue mucho mejor, o sea, era un cuarto hermoso, pero a veces la convivencia no era lo más adecuado. Entonces, él me apoya para irme a vivir ahí con él. Bueno, vivir ahí en ese cuarto porque él no vivía con él. Yo siempre le insistía en que yo me quería juntar, pero no, decía que no, todavía no, porque él estaba estudiando. Y yo así como de, ya también estoy estudiando y no quieres y podemos, pero no quieres. Entonces, pues fue un pleito, pero al último pues ya me resigné a que no. Después se termina año y pues yo me siento un poquito más plena porque pues empezaba a tener más dinero, había terminado mi mi primer semestre en la universidad, pues yo estaba muy feliz porque pues era terminarla, o sea, empezar algo y terminarlo, o sea, yo lo veía así y lo sigo viendo así, de terminarlo porque ya voy para mis 23, digo, ya no quiero estudiar, pero si Dios me da licencia, estudiar una maestría. Eso es lo que quiero y lo que más deseo. Pues lo voy a dejar aquí, lo voy a cortar, pero lo demás es un poquito más emotivo, más feliz que esta etapa, porque creo que esta etapa fue la etapa oscura de mi vida, porque no me gustaría regresar, no me gustaría. Aprendí mucho de eso, pero no me gustaría. Y me da tristeza recordarlo. Y en ese momento, si la vida me diera la oportunidad de regresar a eso y cambiarlo, lo cambiaría 1000 veces por algo mejor. Pero tenía que aprender la lección y darle tiempo, creo que también a mi familia. Porque no solamente yo cambié, sino que creo que cambió mi familia. Bueno, más que nada mi mamá, que es la que me ha apoyado. Siempre me apoya y nunca me ha dejado. A pesar de que yo me voy de mi casa, nunca me dejó. Y eso se lo agradezco. Pero sigamos en la siguiente parte. Creo que esta es la última parte de este mini vlog. Y estaba viendo el anterior y estaba viendo en dónde nos quedamos. Y me quedé en lo último que fue en el año de ese año. Y me siento diferente porque yo creo que si la verdad de hace 2 años, 3 años me fuera dicho que íbamos a pasar por todo esto, sí le fuera a dar una cachetada, decirle estás loca y todo eso. Pero por algo pasan las cosas, por algo la vida te pone esos obstáculos. Si no pudieras, creo que la vida no te los pondría. Me da mucha tristeza recordarlos. Eso sí, me da mucha tristeza, porque me gustaría cambiarlos, eso sí. Entonces, bueno, nos quedamos en diciembre y todo.
todo marcha bien y todo, hasta eso estamos en una plenitud, en ese entonces el tóxico y yo, cuando más o menos en no, de diciembre del 2020 hasta el 2021, sí, 2021 fue cuando seguimos en línea las clases. Iba bien, hasta eso iba bien. Sí la batallaba, pero trataba de seguir, la verdad, más que nada, porque acá entre nos el que me ayudaba con mis tareas y mis todo era el tóxico. Me ayudaba más que nada en cálculo integral y diferencial. Es el que más me ayudaba en esas tareas. Y pues mis compañeros más que nada, porque nunca me dejaron. Siempre cuando no podía o tenía otras cosas y así, me pasaban las tareas y yo las estudiaba y las enviaba. Pero hasta eso, pues bien, hasta eso sí me fue bien. Hasta que empezamos tercer semestre, y era noviembre. Bueno, iba a ser noviembre. Y fue cuando en la universidad nos empezaron a decir, a comentarnos que iba a haber clases asincrónicas. Sí, asincrónicas. Entonces teníamos que ir un martes o un jueves. Bueno, los 2 días creo. Entonces fue así como de, wow, no puede ser. Porque yo en ese tiempo, pues aún vivía sola y todo me pagaba yo. Entonces sí fue... Cuando empezaron a decir eso, sí fue complicado porque yo no tenía el dinero. Más que, a pesar de que trabajaba, pero pues no me rendía a veces el dinero porque pagaba renta, era comidas, que unas cosas que me faltaban, mandado, todo eso, o sea, no lo contemplas cuando vives con tus papás. Ya después los contemplas. Entonces, ahí fue cuando, en ese momento, cuando le pido el favor a uno de mis ex compañeros que estaba conmigo en línea. No es que no haya estado ya después conmigo, pero era un ex compañero de mi línea donde estaba en Sensata, que actualmente es mi novio. Con él ya llevo 1 año, 3 meses, y pues me ha ayudado mucho en este proceso, en entender todo lo que he hecho y darme un jalón de greñas y apoyarme, más que nada apoyarme, y se lo agradezco mucho. Me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, mi novio, más que nada para explicarles el contexto, él estaba en una línea de Sensata que es cables, o sea, son cables, más que nada. Y cuando empezó la pandemia ahí en Sensata, donde estaba ahí en mi área, limpiábamos unas piezas más que nada, pero pues ya empezó la pandemia y nos dijeron que no se podía estar 3 personas en la misma área. Entonces pues ahí en esa área éramos 3 o a veces hasta 5, porque pues a veces no había trabajo. Entonces llega ese momento y a mí me mandan en un área que se llama buffer, así le dicen ahí en Sensata, donde resguardan todos los materiales, toda la materia prima que se solicita de almacén para hacer la elaboración del sensor, porque en mi área eran sensores industriales para trailers, aires acondicionados y así. Entonces, disculpen. Entonces, yo lo conocía en esa área. Cuando me cambiaron de área, de mi área donde entré a esa área, mi líder, literalmente la que me decía qué hacer y no hacer, era líder también de su área. Entonces, de ahí lo conocí. Él era una persona muy seria, y hasta la fecha lo es, pero ya no tanto conmigo. Él me daba ansiedad, me enojaba mucho con él, porque duré yo mucho tiempo yendo a tiempo extra, y en Sensata era de 6 a 6 de la mañana, 6 de la tarde a 6 de la mañana,
para igual pues tener dinero, pagar cosas y así. Entonces él también iba, pero él entraba a las 7 y a veces tenía que pasar a fuerzas en mi área y pasaba y sin calcetines. Y no, lo peor que me pueden hacer a mí, eso me da mucha ansiedad a mí, mucha. No sé, como que no puedo ver a alguien sin calcetas. Entonces lo conocí ahí. Después él se postuló para un puesto mejor y pues lo aceptaron, que me da mucho gusto. Y se fue. Pero antes de que se fuera, más que nada, permítame decirles, llegó un momento de que nos empezamos a llevar bien, o sea, de la nada nos empezamos a llevar muy bien. Y bueno, más bien, el bien es porque llevaba gomitas al área y me daba a mí. Ese es el punto clave donde pues empezó esta amistad más que nada. Y pues este noviazgo. Entonces llega ese momento donde nos hacemos amigos, pero él se cambia de área. Y pues fue triste, a la vez fue triste porque pues como que no, yo no quería que se fuera porque era apenas había empezado a hablar bien con él y se va. Y yo así no es justo. Pero bueno, se fue y todo. Pero cuando íbamos al comedor, yo salía del comedor y él iba entrando con una chava. Entonces, pues a mí se me daba igual. Digo, qué bueno que tenga novia, qué bueno. O sea, a mí me daba igual. Hasta que llegó un punto donde, pues les digo, en la uni nos pedían que fuéramos a clases asincrónicas, que eran 2 veces por semana. Y él vive actualmente en la Ribera. Entonces, pues yo no sabía qué onda, cómo me podía ir de Sensata hasta allá, y luego de ahí hasta Pabellón, de ahí hasta la universidad, entonces no sabía. Pero una de mis compañeras me comentó que él vivía por ahí, o sea, por la Ribera. Yo pues me queda cerca, con tal de que me dejen tercer anillo, pues ya de ahí soy feliz, o sea, yo me las arreglo. Fue cuando ya después me enteré que él tenía carro, bueno, me comentaron que ya tenía carro, que por eso me podía llevar. Y yo le dije que si me hacía el favor, pues le pagaban no lo de lo que me cobraba el Uber, pero pues al menos 50 pesos diarios o cada vez que me llevara. Pues ¿por qué no, verdad? O sea, esos 50 pesos, ¿quién te los da? Entonces pues ya. Pasó que pues me dijo que sí, está bien, me esperaba en la salida, yo con mi mochila, con mis patos, todo pinche desmadre. A veces salía bien tarde y yo de, ay, no puede ser, corre. Y yo tenía que estar a las 6, como 6:20 más o menos, en la parada de las comis para poder llegar a las 7, si no, no llegaba. Olvídate, no llegaba. Entonces, pues ya, así quedó. ¿Cómo se llama? Me empezó a llevar y empezamos a hacer plática y todo eso. Y pues me empezó a gustar. Yo me empezó a gustar mucho y llegó un momento de que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De que salimos, sí, de que salimos, perdón, se me van las cabras. De que salimos a tomar. De hecho, esa cita la recuerdo muy perfectamente. Porque fue un 2 de diciembre, sí, fue un 2 de diciembre donde salimos, pero ese día yo no había dormido nada, o sea, fui a trabajar, fui a la uni y ese mismo día me pusieron mis brackets, entonces fue así como un beso papá y fue así, no voy a dormir nada. Y ese día era viernes y me acuerdo que era perfectamente viernes y yo no tenía, jueves en la noche más que nada. Entonces, ese día pagaban en la noche, o sea, el viernes a las 3 de la mañana. Yo no traía ni un peso, traía 50 pesos. Dije, nos vamos al bar, ya que aquí se hacen las 3, pues ya traigo dinero, ya puedo pagar. Si no, pues se lo transfiero, ¿verdad? Entonces, pues nos fuimos a tomar a un bar de, creo, Cleopatra, que está ahí enfrente de la UA del Norte. Y nos empezamos a llevar muy bien. Ese día, pues les digo, no había dormido. Yo le invité a donde vivía en ese entonces. Pues quise quedar, ¿verdad? Pues o sea, a mí me daba igual, pues no iba a pasar nada, obviamente. Y pues se quedó ahí. Al día siguiente fuimos a comer y todo. Ya conforme pasaron unos 3, 4, 5 días, creo, fue cuando nos hicimos novios. Pero porque pues yo le dije,
Entonces sí fue muy diferente a mi relación. Y actualmente les digo, o sea, ando con él y pues todo muy bonito, todo muy feliz hasta la fecha. Después de ahí pues creo que fue fue todo lo normal, solamente que la cuestión es de que pues en abril, sí, en abril fue cuando yo me regresé a mi casa. O sea, decidí regresarme a mi casa porque yo ya no tenía ningún problema con mi mamá. Habíamos solucionado las cosas y me sentía feliz estando con ella. Porque cuando yo me iba de aquí, de donde vivo ahorita, con mi mamá, me sentía muy triste. O sea, me daba mucha tristeza. Entonces yo en mi mente decía, ¿por qué me voy a ir de un lugar donde yo estoy feliz? Entonces yo decidí salirme del cuarto donde rentaba y venirme con mi mamá. Me vine con todo, o sea, todo lo que junté, todo lo que pude juntar en estos 2 años donde yo me salí. Pero creo que algo que no voy a poder recuperar va a ser el tiempo que yo perdí con mi hermano. Porque esa es una nota muy importante. Cuando tienes hermanos chiquitos y tú ya estás grande, tienes pedos en tu casa, no te salgas. No te salgas porque atrás de ti todavía hay una persona. Y te vas a perder el proceso de verla crecer solamente por ti. O sea, por irte a estar plena tú, no los demás, tú. Entonces creo que lo que más me arrepiento es eso. De que no pude ver las etapas de crecimiento de mi hermano en esos 2 años. Aunque no la crean, esos 2 años no los voy a poder recuperar. Y me da mucha tristeza, pero yo sé que en el fondo se los voy a poder recompensar a mi hermano. Más que nada a mi hermano, porque él fue el que sigue después de mí, ¿verdad? El que siempre va a estar conmigo, pero pues sí es triste, más que nada. Y pues bueno, eso es todo, y resumido, todo lo que pasó durante la pandemia. En mi vida durante la pandemia fue muy dura. Fueron muchas cosas. Y me da tristeza recordarlas, me da mucha tristeza. Pero aquí estamos, aquí seguimos y hay que seguir vivas y contentas. Y pues felices, entender, vivir la vida día a día, porque pues no sabemos si al día siguiente vayamos a estar aquí. Que tengan bonita noche.